energía. Puede ser energía mecánica, en el caso de los de audición, el sonido es una onda sonora, es una onda mecánica, es una onda de presión. Entonces todos ellos necesitan, digamos, un sensor biológico. Y ese sensor biológico lo que hace es convertir cualquier tipo de señal en una señal eléctrica. ¿Sí? Y así funciona. Entonces, acá está el sensor biológico, viene la señal, ¿no? Entonces puede ser de cualquier tipo de energía, y esto lo va a transformar en ¿qué? En una energía eléctrica. Dicho en otras palabras, puede venir cualquier señal y lo va a transformar en una señal eléctrica. Y eso se conoce como potencial de excitación. Entonces, de acuerdo que si es que vence el umbral o no vence el umbral, recién se va a dar, ¿no? Se va a dar, ¿no? Eso también es una forma, es como un mecanismo de defensa, ¿no? Porque si no, cualquier señal que llega a nuestro cuerpo estaría llevando información. Entonces, de alguna manera, el rango audible y el rango visible es una manera de defensa para nosotros, ¿no? Porque imagínense que pudieras mirar todo el espectro, complicado, o podrías escuchar todo lo que, o mejor dicho, tener audición en todo el espectro también, infrasonidos a ultrasonidos. Entonces tenemos un rango ahí limitado, obviamente, si queremos hacer otras cosas, ¿no? Ok. Entonces este sensor biológico, por ejemplo, acá está el sensor biológico para la audición. El oído cumple dos funciones básicamente, ¿no? La de audición y la de, ¿cuál es el otro? Audición y visión. Equivisión. Entonces algunas personas, por ejemplo, no voy a entrar más en detalle, ¿no? Porque eso va a cambiar. De repente dicen, me mareo, ¿no? Me mareo, pierdo, ¿no? Estabilidad o equilibrio, no sé por qué. Ahí hay un problema, a nivel de... ¿Ya? Entonces ahí tenemos dos sensores, tenemos ahí. Para la audición es justamente el órgano de corte, ¿no? El órgano de corte. Pero también hay un sensor del equilibrio, que es justamente los canales semicirculares, ¿no? O conductos también. Bueno, acá le llaman conductos semicirculares. Canales, conductos, semicirculares. Entonces ahí está todo, pueden hablar de anatomía, etc., ¿no? Pero, como digo, físicamente, oído externo. Es el oído externo. Interesante esto, porque está justamente aquí el conducto, ¿no? Auditivo externo. Entonces, ¿qué hay en este conducto? Allá hay visión. Ahí. ¿Ok? Allá hay. Bueno, este es lo que se llama oreja, pero la oreja de repente no es muy importante para nosotros, ¿no? Importante para nosotros, pero para otros animales sí, ¿no? Entonces tratan de ubicar de repente, ¿no? Más que todo por protegerse, ¿no? Entonces es como un radar, ¿no? Una antena así, viendo señales, ¿no? ¿Sí? Pero nosotros no estamos en eso, ¿no? Si hablan nuestro mal, bueno, no, la oreja no se va para acá, nada de eso, ¿no? Entonces, de repente, en una evolución biológica, esto irá de repente haciéndose más pequeño o de repente ya no. Ok.
Bueno, entonces esta es la parte externa. ¿Qué ocurre en la parte externa? Que todavía la señal es mecánica, ¿no? La señal es mecánica. O sea, energía mecánica todavía está acá. Pero si tú, mira, si el sonido llega y esto está tapado, por ejemplo, vamos a suponer que está tapado, o sea, imagínense que yo agarro mi dedo y tapo esto. Pero el sonido siempre va a llegar. ¿Por qué? Porque esta parte la parte ósea, ¿no? El sonido también se propaga ¿no? por este medio óseo. ¿Okay? Pero no va a ser lo mismo que se propague por acá, ¿sí o no? Por acá, por la parte ósea, va a tener mayor impedancia acústica, ¿no? Ok. Aquí llega, este es lo que separa físicamente lo que es el oído externo con el oído medio. Esta es la membrana timpánica, ¿no? Esa membrana timpánica. Entonces, ahí recién se materializa, dice, ¿no? Se materializa. ¿Qué significa? ¿No? Que podemos ver la vibración. La vibración. Entonces hay algunos instrumentos, creo que son los otoscopios, creo que son. Con eso puedes ver acá y esto vas a ver cómo está vibrando. Como una membrana eso de un parlante, así está vibrando. Ok, entonces pero aquí se materializa esa onda mecánica, ¿no? Pero ¿qué pasa? Por acá tenemos los conductos, a ver, acá, la ventana oval, ajá, acá está la ventana oval, y acá está. Ok, entonces en esta ventana oval, ¿no? Bueno, aquí tiene una cierta área, y esta área de aquí es mucho más pequeña, ¿no? Mucho más pequeña. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí dentro hay un fluido, entonces lo que tiene que hacer es, esa vibración tiene que comunicar aquí para poder comprimir ese fluido, pero es un líquido, pero ustedes saben que más fácil es comprimir un gas que un líquido, ¿sí o no? Entonces no sería suficiente, la verdad, con esta presión que llega acá. No sería suficiente. Acuérdense que yo cuando estoy hablando, por ejemplo, lo que estoy mandando es una onda, ya para los que están más alejados, ¿no? Es una onda con frente esférico, pero la intensidad es toda, ¿no? Toda, o sea, toda la esfera, mejor dicho, tiene la misma intensidad a un cierto punto. Pero ¿qué pasa? Es todo el área, ¿no? de esa esfera, que es 4pi. 4pi por r cuadrado es el área de la esfera. Pero, ¿cuánto llegaría ahí? Poquísimo, ¿sí o no? O sea, una porción. Imagínate el área que sea a 1 metro, 4pi, o sea, 3 por 3, casi cerca de 10, ¿no? 10 de intensidad. O sea, llegaría, mira, ¿cuánto llegaría acá? Poquísimo, una fracción. Entonces, con esto no sería suficiente de poder mover todo ese líquido que hay. ¿Ok? Es ahí donde actúa estos 3 huesecillos, ¿no? El martillo, yunque y estribo, ¿no? Pero estos hacen como si fuera una palanca. Obviamente, una palanca, si quisiéramos hacer así alguna analogía, una palanca de segundo género, para poder, digamos, aumentar, ¿no? O sea, la fuerza acá, la fuerza ejercida acá, ¿no? Acuérdense que la potencia es fuerza sobre área, ¿no? Área, la fuerza perpendicular sobre el área. Entonces, mediante estos huesecillos, se multiplica más o menos por cerca de 28 a 30 veces, y aquí en este punto
aparece esa fuerza. O sea, lo que, imagínense, entró con 1, ahora al otro lado, en la ventana oval, es 28 a 30 veces la fuerza que entró. Entonces, con esa es capaz de mover eso. Entonces, aquí tenemos, ¿y esto dónde está ocurriendo? En el oído medio. En el oído medio. ¿Ok? Donde está por acá hay un conducto, ¿no? Un conducto que, bueno, más adelante veremos, que conecta ¿a dónde? A la parte externa, ¿no? Este es la trompa de Eustaquio, ¿no? Okay. Bueno, entonces, aquí en esta zona, en el oído interno, aquí se encuentra el sensor, ¿no? El sensor para la audición, que sería justamente, ¿no? Aquí dentro del caracol, ¿no? Dentro del caracol, ¿no? Y específicamente en el órgano de corte, en el órgano de corte. Por otro lado, tenemos aquí los conductos semicirculares, y esto es para en este caso, esto es para el equilibrio. Es como tener un sistema de referencia ahí 3D, ¿no? 3D. Entonces, si una persona, digamos, se agacha de repente, entonces automáticamente, ¿no? Ahí el fluido en esos canales semicirculares, ¿no? O conductos semicirculares, o sea, detecta, ¿no? Si está hacia abajo, ¿no? A un costado, etc. ¿No? Entonces, eso es tiene que ver con el equilibrio, ¿no? Pero básicamente fisiológico. Por eso en el boxeo no permiten que golpeen los oídos. Bueno, ese es será, ¿no? Podría alterar algo. ¿Sí? Ok. Entonces, o sea, ¿qué sucede? ¿Ya? Aquí todavía la señal es una señal mecánica. Aquí también es una señal mecánica. Y recién en el órgano de corte, recién llega ahí la señal mecánica. Y como es el sensor biológico, es la que va a convertir en una señal, ¿no? eléctrica, ¿no? Ok, entonces, ¿dónde se encuentra el sensor biológico? En el oído interno. ¿Dónde? Dentro del caracol. ¿Dónde? Específicamente en el órgano de corte. Ese es un modelo físico, así es el modelo físico, ¿no? O sea, el tímpano, o sea, la membrana, ¿no? Entonces aquí todo el martillo, yunque y estribo, mira, así en esa orden, como un sistema de palancas. Pero como va a aumentar eso, entonces como tener una ventaja mecánica, ¿no? Mayor que uno. Entonces llega a la ventana oval, entonces a este líquido es la que tiene que comprimir para formar ondas, ¿no? Para formar ondas ahí de compresión. Ok, entonces de la ventana oval, ¿no? Y esos líquidos lo que van a hacer es, no está por acá, ¿no? Justamente los famosos cilios, para poder mojar esos cilios, ¿no? Esos cilios. Entonces, lo que les decía, ¿no? El oído medio se conecta con la parte externa, con la trompa de Eustaquio. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos, si esto estuviese abierto, entonces la presión acá es la misma que acá. Y es la atmosferización, la atmosférica. Entonces, por ejemplo, hay una explosión, esto de acá, si acá está cerrado, esta presión es mayor que esta, o sea, quiere decir la fuerza es mayor que esta, y esto rompe, por ejemplo. O podría ocurrir, ¿no? Es una ruptura. Pero, ¿qué pasa si se abre esta trompa de Eustaquio? Entonces, la presión acá es la misma que acá, ¿sí? No pasa nada. Así está en la forma. ¿Ok?
ondas luminosas y principio de óptica geométrica. Bueno, hay alguna situación, ¿verdad? Luz. Lo que pasa, siempre se dice la velocidad de la luz, ¿no? Se dice así la velocidad de la luz. Pero luz es tan solamente la región visible. O sea, el espectro electromagnético es bastante amplio, ¿ya? Pero algunas veces ya se queda con esa costumbre de repente, ¿no? Uno dice, la velocidad de la luz en el vacío. En el vacío. O sea, lo que pasa es la velocidad de esa onda electromagnética, ¿no? En el vacío. Porque también esa velocidad o esa onda electromagnética no solamente es la región visible, sino es un espectro bastante amplio, ¿no? Hasta rayos X, ¿no? Rayos X, etc. Rayos gamma, microondas, etc. Ok. Entonces, se puede describir mediante rayos, o sea, rayos, así un término que se utiliza en geometría, ¿no? Y de ahí viene lo que sería la óptica geométrica, ¿no? En geometría, ¿no? Ahí tenemos un rayo, ¿no? ¿Sí? Un rayo. O sea, de repente, esta es una recta, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo corto, pues por acá tengo un rayo de luz. Ok, pero ese término es básicamente en la región visible, ¿no? Porque si yo agarro un láser, yo podría tener esa idea, ¿no? Porque un láser lo voy a ver. Pero si yo tengo un gas de rayos X, no lo voy a ver. Entonces, la óptica geométrica estudia los fenómenos ópticos utilizando rayos, ¿no? Rayos de luz. ¿Ya? Rayos de luz. Entonces, de ejemplo, un láser, ¿no? Un puntero láser. Una luz monocromática, que es una luz monocromática que tiene pues la misma longitud de onda o frecuencia. De repente, si yo llevo esta analogía a lo que es sonido, es más fácil todavía en sonido. En sonido es más fácil porque en sonido puedo también tener una onda, en este caso no va a ser monocromática, sino va a tener en este caso la misma frecuencia, ¿no? Que se conoce como diapasones. Los diapasones, ¿no? Se pueden hacer diapasones de una misma frecuencia. Hay un laboratorio de diapasones, ¿no? Entonces, es una frecuencia única. En luz, ¿no? En luz es más complicado, ¿no? Complicado. Entonces, es por eso que se utiliza ahí bastante el término, no sé si está por ahí, el ancho de banda, ¿no? O sea, queremos hacer algo, ¿no? Por ejemplo, yo digo ahí que es la misma frecuencia, ¿no? Imagínense que sea frecuencia o longitud de onda, como gusten, ¿no? Estamos hablando en frecuencia o longitud de onda. Entonces, significa que yo haría una monocromática, sería esto, que tenga o sea, una sola. Pero esa no se puede, ¿no? O sea, no se puede experimentalmente. Entonces, lo que ocurre es que básicamente hacer es algo así. Ok, entonces medimos acá, ¿no? Medimos aquí el máximo, que en este caso sería, este valor sería el valor más probable, ¿no? Y esto de acá al 50%, o sea, la mitad, sería el ancho de banda. El ancho de banda. Ancho de banda. Ok,
Entonces se va a trabajar en función a eso. Entonces la parte experimental se encarga de hacer supuestamente, entre comillas, fuentes monocromáticas. Pero eso no va a ser exactamente, ¿no? Porque cuando ustedes hacen algo, ya acuérdense de la primera práctica, entonces el valor de eso va a ser el valor más probable, más o menos el error absoluto. O sea, exactamente no puede ser, ¿no? O sea, esto que sea cero es bien complicado. Bien complicado. Entonces, monocromática sería cuando ese delta de X o ese ancho de banda es pequeño, de esa manera, pequeño. Cuando es pequeño, entonces vamos a asumir que es una monocromática. Y seguramente ustedes en espectrometría hayan visto ya, creo que, ¿qué lámpara ustedes utilizan? ¿Ustedes? Ok. ¿Qué lámpara? Bueno, no les interesa. No, porque a veces no interesa, ¿no? La frecuencia. Sí, ¿no? Porque ahí ustedes tienen un equipo muy bueno, espectrómetro, en bioquímica. ¿Sí? Entonces ahí averigüen de qué es la lámpara. Hay de tungsteno, de deuterio, hay varios. Y entonces cada uno de ellos tienen una frecuencia. Una frecuencia. Si bien es cierto, ahí dice la frecuencia tanto, pero ojo, no es que es exactamente, sino tiene un ancho de banda, que obviamente es pequeño. Bueno, eso tiene que ver para la interacción, básicamente. Cuando uno quiere ver, digamos, la ley de Beer, ¿no? O Lambert-Beer, ¿no? Okay. Pero si esto es más grande, si este es más grande, entonces, ahora, luz policromática. O sea, el delta de X es lo que va a definir. O sea, ese ancho de banda define si es monocromática cuando es pequeño y cuando es grande. Pero ¿qué pasa ahora? Como estamos hablando de la luz en la región visible, ¿no? Esa luz policromática con ese gran ancho de banda, o sea, están todos los colores del arco iris. Si quisiéramos decir, no, más o menos no tienen idea. Es que la región visible dice, no, todos los colores del arco iris. Pero ¿qué pasa? Es justamente la luz con la que llega, o sea, la luz natural es una luz policromática, ¿no? Una luz policromática. O sea, la luz que estamos viendo ahorita tiene toditos los colores del arco iris. Tiene todos los colores del arco iris. Pero ¿cómo se ve esa luz? Se le llama, o se le ve luz blanca. O sea, la luz que estamos viendo es la luz blanca. Pero si yo hago pasar, por ejemplo, así como así hizo en su experiencia Newton, ¿no? Pongo ahí un prisma, hago pasar, ¿no?, un haz de esta luz y lo voy a difractar y van a presentar los colores del arco iris. ¿Por qué? Porque esa luz blanca está compuesta de todo. Y también, ¿no?, hay una experiencia que es el disco de Newton, se llama, ¿no? Disco de Newton. Tú pintas de todos los colores ese disco, así como en una pizza, ¿no? Y le haces dar la vuelta y llega un momento en que todo se vuelve blanco. Entonces, más o menos ese es el principio. ¿Ya? Bueno, ese tiene que ver con las ondas luminosas. Lentes. Creo que hay una práctica, pero básicamente no se ve, ¿no? Solamente se ve biconvexo y bicóncavo, ¿no? O lo que serían positivos y negativos, ¿no? Creo que lo más importante es para saber si esto es positivo o negativo, ustedes tienen que ver cuál, esta, ¿no? Esta parte ancha y, perdón, la parte ancha, no, la parte media y los extremos, así es, ¿no? Si la parte media es más ancho que los extremos, van a ser positivos. O sea, acá hay un positivo, 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 todos estos son positivos. Y estos, negativos, cuando es, ¿no?, menor ahí, negativos. Y eso de
de esa bicóncavo, ese ya no casi, ese es bien antiguo esa definición, ¿no? Formación, imagen formada por una lente, eso ustedes, eso lo van a ver en práctica, ¿sí? Eso lo van a ver en práctica, ¿no? Formación de imágenes y efectos ópticos. Por lo tanto, ahí está, sigue esto. Bueno, Ya le explico. Aquí tenemos el rango ahora visible, el rango visible. ¿Cuál era el rango audible? Acuérdense. ¿De 20 qué? 20 Hz a 20.000 Hz, ¿no? O 20 Hz a 20 kHz. Pero también aquí, mira, el rango visible, o sea, también nosotros tenemos, ¿no? Una limitación que va de violeta hasta el rojo, ¿no? Pero acuérdense que la energía está cuantizada, ¿no? Esto es igual a H por la frecuencia o también H por la velocidad de la luz, ¿no? Si está en el vacío, obviamente, sobre el ángulo. O sea, ¿qué significa? Que la energía directamente proporcional con la frecuencia y la energía con la longitud de onda inversamente proporcional, ¿sí o no? Inversamente proporcional, ¿no? Entonces, lo que estamos mostrando ahí es justamente longitudes de onda, ¿ya? Longitudes de onda, ¿ya? Entonces, esto también deben saber, ¿no? A partir de ahí, a ejercitar un poquito lo que debe hacerse. Mira ahí, violeta y rojo. Entonces, la energía, F es la frecuencia y esta es la longitud de onda. Entonces, ¿cuál tiene mayor energía? La violeta, ¿no? ¿Por qué? Por la longitud de onda, ¿no? Mira, longitud de onda, ¿esto cuánto tiene? 600, ¿no? Está por 600, esto por 400 más o menos. ¿Cuál tiene mayor longitud de onda? Esto, el rojo, por lo tanto tiene menor energía, ¿no? Entonces, ahí sí va a mi energía. ¿Ya? Y esto es justamente la parte visible, ¿no? La parte visible. Bueno, o sea, todas estas cosas de repente a veces uno no, bueno, físicamente sabemos cuáles son sus características y todo esto, pero si yo, por ejemplo, quisiera comprar un puntero láser, ¿ah? Entonces ahí me voy a decir, oye, pero ¿por qué cuesta más esto de repente, no? Imagínense, ustedes quieren un láser, pues, como todo el mundo tiene rojo, yo quiero diferenciarme, quiero pues un verde, ¿no? De repente, ¿no? O de repente quiero un azul, ¿no? Pero va a costar más, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, la energía, ¿no? O sea, tiene más energía, entonces producir eso me va a costar más también, ¿no? Pero bueno, esos son detalles, algunos detalles, de repente técnicos, etc., ¿no? Pero ese es el espectro, digamos, visible para nosotros los humanos, ¿no? Para los humanos. ¿Okay? Bueno, esto es un resumen de todo lo que ocurre en el fenómeno visual. Así como hemos visto en la audición, también acá. Pero de repente aquí está más detallado en letras ahí, ¿no? El otro más estaba detallado en imagen. Hay tres etapas. La primera etapa es la refracción de la luz en los medios ópticos del ojo, ¿ya? Entonces, solamente hay cuatro lentes, ¿ya? En el sistema óptico, 4 lentes. ¿Cuáles son? Esos 4, ¿no? ¿Ya? Solamente 4 lentes. Entonces, quiere decir que en la primera etapa
en la primera etapa, ¿qué dice? Refracción de la luz. O sea, hasta antes de o sea, hasta llegar a la retina, en otras palabras, ¿no? Justo cuando está llegando a la retina, todavía es onda luminosa, ¿no? Onda luminosa. Entonces la idea es que la luz trate de llegar así, ¿no? Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Entonces cada vez que pasan de un medio a otro, acuérdense, N1, N2, ¿no? Va a haber reflexión y refracción. Entonces, el sistema óptico de alguna manera también, o sea, cuando hay mucha gente que estudia, ¿no? No solamente el sistema óptico, sino el cuerpo humano, y se da cuenta que es una maravilla, ¿no? O sea, que lo ha construido el mejor, no sé, constructor, mejor mecánico, etcétera, etcétera. Imagínense, el mejor de todos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si estos fueran iguales? Si fueran iguales, no va a haber reflexión, ¿no? Y ni refracción, ¿no? Porque algunos ahí también físicamente, a veces algunos dicen, no, hay refracción nomás, o sea, no, o hay reflexión nomás, no, no es así, tiene que haber los dos, ¿ya? Tiene que haber los dos. O sea, si hay un haz incidente de luz y no hay un cambio de índice, yo no puedo hablar de refracción. Voy a seguir hablando de la onda incidente, ¿sí o no? Entonces imagínense que todos los medios de las 4 lentes fueran igualitos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar así, ¿no? A ver. Esto es la onda incidente, entonces la onda incidente, hasta acá llegaría la onda incidente. Pero ocurre que, como van a tener diferentes índices acá, córnea, por ejemplo acá, N1, N2, N3, N4, ¿no? Van a tener sus índices diferentes. ¿Qué sucede? Va a haber reflexión y refracción. Pero, ahora observen, mira, esta es la naturaleza. Son casi iguales. Casi iguales. Eso significa que mayor va a haber o sea, mayor va a ser la refracción. Mayor va a ser la refracción. Ojo, si fueran iguales, fuera la onda incidente nomás, ¿sí o no? Entonces, ese es lo que ocurre. No, la máxima variación. Entonces, por ejemplo, de córnea a humor acuoso,